Si me ayudan con 1 Corintios, chicos de producción, ¿lo tienen? Ok, ahí está. Eso es en lenguaje actual, ese fue el versículo que leí tal cual. Algunos dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. A ver, otra vez, yo soy libre de hacer lo que quiera, ¿cierto? Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece mi vida cristiana. Y aquí hay dos criterios, está el criterio natural y el criterio espiritual. Tengo un amigo que en un pizza attack se comió 24 pedazos de pizza, podía hacerlo, pero no le convenía, se enfermó del estómago. Ahora, todos estos criterios también los tenemos que ver de los dos planos, del plano espiritual y del plano natural. Y la primera reflexión es, todos pueden hacer lo que quieran, yo no. Cuando somos cristianos, debemos entender que somos libres en Cristo. Pero gracias a esa libertad que hemos encontrado en Cristo, es que tengo que ser muchísimo más consciente de las decisiones que tomo. Y nos guste o no, todos los días, desde que nosotros nos levantamos, desde el momento que abrimos los ojos, estamos tomando decisiones. Algunas más importantes, otras no tanto. ¿Cuáles son esas cosas que realmente marcan la diferencia? Pues obviamente las importantes. Y como dijo Newton en su tercera ley, toda acción tiene una reacción. Y las pequeñas decisiones nos van a llevar a algo. Por ejemplo, si decido hacer ejercicio todos los días, aunque sea poquito tiempo, voy a tener una mejor condición física en el paso de los meses. Si comienzo a comer sano, todo mi cuerpo va a comenzar a cambiar y por ende voy a tener mejor salud, ¿cierto? Esas pequeñas cositas que hacemos todos los días va a determinar hacia dónde vamos a llegar. Así que es importante también saber dónde tenemos puestas nuestras convicciones, porque nuestras convicciones es lo que va a hacer que nosotros tengamos una verdadera libertad y hay otros que nos llevan a una falsa libertad. A ver, cuando yo digo no quiero, el no quiero está nacido de mis convicciones y es una respuesta rápida, sencilla, automática, no tenemos ni tan siquiera que pensarla. Pero cuando decimos no puedo, siempre el no puedo está bajo un ente condicionante. Eso quiere decir que sin ese ente que condiciona, posiblemente yo diría que sí. Esto nos lleva a nosotros a ver de que si mis convicciones no son lo suficientemente sólidas en nuestra vida, no voy a saber cuál es el rumbo que voy a tomar de esas decisiones del día a día. Hace 10 años yo tomé la decisión de no probar licor. Algunos de ustedes saben que en mi época pasada yo fui alcohólico. Entonces hace 10 años tomé la decisión de no probar nada de licor. Quiere decir que soy abstemio. Entonces yo voy a algún lugar y me ofrecen una bebida alcohólica y rápidamente, sin pensarlo, yo le digo, vean, no, te lo agradezco, muchas gracias, no quiero. Pero no me pasa lo mismo con la comida. Se me nota, ¿no? Ok, hay veces uno está en una fiesta y la comida está riquísima y sobre todo le pone más presión al asunto cuando uno toma la decisión de comenzar a visitar a un nutricionista y el nutricionista te mide y te das cuenta de que estás a 2 kilos de convertirte en la señora vaca. Y entonces uno comienza a reflexionar y uno dice, pucha, si quiero comerme el siguiente plato de comida, pero no puedo porque el nutricionista me va a regañar. ¿Cuál creen que es el ente que nos condiciona a nosotros? El comer responsablemente, perder la plata del nutricionista más la regañada que nos van a pegar. Pues en mi caso, en aquel momento fue la regañada que me iba a pegar el nutricionista y perder la consulta por estar de glotón. Pero créanme que si no fuera por eso, yo me hubiera comido el 8º pedazo de pizza sin ningún problema. Entonces no es nacido de mi propia convicción.
No es lo mismo cuando me ponían un plato extra de comida o si me ponían una bebida alcohólica. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a pensar como cristianos dónde están nuestras convicciones. Cuando nosotros llegamos al cristianismo y comenzamos a encontrar la libertad que hay en el Señor, también encontramos los principios bíblicos. Y los principios bíblicos es todo aquello que encontramos explícitamente escrito en la Biblia que sirve para nuestra vida cotidiana. Pero las prohibiciones personales es todo aquello que no está escrito explícitamente en la Biblia, pero que a mi entender no me hace crecer en la vida cristiana. Y esto no lo puedo utilizar como regla para andar midiendo a otras personas, ni para andar juzgando a otras personas. A ver, en mi caso, como les decía antes, tuve una vida alcohólica y me encantaba escuchar vallenato. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el vallenato con esto? Para mí el vallenato es fiesta. No soy colombiano, soy muy tico, pero para mí el vallenato es fiesta. Entonces yo prefiero no escuchar vallenato, pero perfectamente puedo escuchar rancheras desde buen temprano, que a mí no me afecta nada. Hay personas que a las 8 de la mañana comienzan a escuchar rancheras y a las 9 ya están abriendo su primer cerveza. Todos tenemos diferentes formas de cómo sentirnos expuestos, y por eso tenemos que tener nuestras alertas bien arriba y saber hacia dónde voy y hacia dónde no bajo mis propias decisiones. Hay personas que ven películas de terror de exorcismos. En mi caso personal, hace tiempos tomé la decisión de no ver ese tipo de películas que tengan que ver con exorcismos ni demás. Yo sé que hay personas aquí que lo hacen. Hay personas que van al cine a ver ese tipo de películas o las ven en las diferentes plataformas de streaming. No los juzgo. Es mi convicción, mi prohibición personal. No es una regla para medir a los demás. El Espíritu Santo se tiene que encargar con cada uno de ustedes para irles diciendo qué es lo que los acerca a su vida cristiana para que crezca de una manera orgánica y natural. Yo no juzgo a las personas que han visto las 50 sombras de Grey, no lo juzgo, pero en mi concepto yo no las veo. No tengo por qué andar buscando lo que no se me ha perdido. Y así pasa con todas las series de televisión o películas que se dan. Tengo que saber qué música escucho y qué música no escucho, porque no todo me conviene, no todo me ayuda a mi crecimiento espiritual. Y tarde o temprano, lo que comienza a controlar mi mente, comienza a controlar mi vida. Y por eso tenemos que saber cuál es la diferencia de una y de la otra. Porque si nosotros tenemos nuestras convicciones firmes, vamos a tener la libertad que necesitamos, la verdadera libertad entre el no quiero. Pero si no, vamos a seguir viviendo condicionados en el no puedo. Un día de estos estaba haciendo zapping y estaban dando la película de 12 horas para sobrevivir, o La Purga. No sé si la conocen o la han visto. Los que no la han visto se las explico rápidamente. En un futuro no muy lejano, en Estados Unidos se declara el Día de la Purga. Eso quiere decir que desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana todo crimen está permitido. O sea, en otras palabras, usted puede hacer lo que le da la gana, puede matar, puede robar, puede hacer lo que quiera y no va a tener ningún tipo de consecuencia. Mientras que veía la película comenzaba a fantasear, soy muy fantasioso, y yo decía, ¿qué pasaría si Dios nos dijera a nosotros, ustedes tienen 12 horas para pecar como les dé la gana y yo no les voy a contemplar ese pecado? ¿Ustedes se imaginan 12 horas free para pecar como nosotros queramos? Y yo creo que, al igual que la película, esto se divide en dos grupos de personas: los que participarían de esas 12 horas de pecar libremente, o de las personas que su vida seguiría normal. Así que, si por algún momento usted pensó que chiva poder pecar durante 12 horas, no deje de venir a la iglesia, por favor, porque la iglesia es su condicionante. Pero si de verdad usted dice, mi vida seguiría igual, usted ha entendido lo que es amar a Cristo, encontrar la gracia de Dios y vivir en completa libertad.
Lo siguiente que reflexioné con estas tacitas de café es que todos pueden señalar y juzgar, yo no. Y era algo que yo hacía. Y por eso yo dije, yo no quiero hacerlo más. Que otros lo hagan, yo no. Mateo 7:1. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será mente igual de duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Y a mí esto me voló la cabeza. Porque con la misma medida que yo mida a los demás, con la misma dureza, con la misma rigurosidad, Dios me va a medir a mí. Y cuando yo leí esto, yo dije, yo necesito ser más benevolente, porque algún día yo voy a necesitar que Dios sea benevolente conmigo. Y es algo que tengo que tener presente todos los días para saber cómo también trato a los demás. Porque hay veces uno disfruta señalar el pecado que es distinto al mío. Y por algún momento no nos hace ver personas tan malas. Porque toda la atención está puesta sobre eso que pasó. No sé si se acuerdan de cuando viene la persona que adulteró y se la ponen delante de Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ellos vienen, tiran a la muchacha semidesnuda, está Jesús escribiendo en la tierra, y vienen un montón de gente y le dice, la ley dice que tenemos que apedrearla. Y Jesús no dice nada. Jesús sigue escribiendo en la tierra. Y ellos están con las piedras esperando a que diga que sí, para lanzarla. Y Jesús, de una forma espléndida, los lleva a la reflexión y les dice, ok, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Les voy a decir dónde está el truco de esto. Según la cultura judía, usted para acusar a alguien de que estaba en adulterio tenía que tener testigos. Y aquí yo me hago dos preguntas. Uno, ¿dónde estaba el chavalo? Porque los dos son culpables. Usted no puede cometer adulterio solito, por lo menos hasta donde yo me doy cuenta. Usted necesita dos. Y lo segundo que me pongo a pensar es, ¿cuánto tiempo estuvieron viendo para actuar? En Eclesiastés dice que el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír. Se les tuvo que haber hecho un barrial en la jupa mientras que estaban viendo lo que estaban viendo. No me digan que no. Y por eso es que Jesús lanza esa pregunta de reflexión, y ellos se dan cuenta que tal vez el pecado de ellos no fue expuesto como el de la adúltera, pero que ellos también habían pecado. Y yo creo que a todos nosotros nos pasa. Algunas veces nosotros pecamos y el pecado la gente lo ve, pero hay otros pecados que son internos y nadie los ve. Jesús dice que con solamente que yo pienso, yo ya pequé. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo muchas veces le he deseado la muerte a la gente. Yo digo, lástima con tanto COVID que se desperdicia. Porque de verdad, hay veces uno tiene ese deseo de que las personas se mueran, pero inmediatamente me doy cuenta que yo estoy pecando, porque aunque no lo haya cometido, yo ya le deseé la muerte a alguien. Porque eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Con solamente que pienses en eso ya pecaste. Entonces, qué fácil es señalar el pecado cuando está expuesto. No sabemos bajo qué circunstancias. Y créanme, en algún momento nosotros vamos a estar sentados en esa silla de juicio y no nos va a gustar que la gente sea áspera con nosotros. Vamos a querer que la gente sea benevolente. Todos nos equivocamos. Y no hay cosa más fea que cuando uno se equivoca que le estén diciendo, se lo dije. Eso no soluciona absolutamente nada. Hay veces nosotros queremos que nos digan, vea, sabemos que te equivocaste. Y como Jesús le dijo a la adúltera, queremos que nos lo digan a nosotros. Vete y no peques más. Eso es todo. No tenemos que agregarle más. Sos consciente que cometiste un error, levántate, ponte en pie y no peques más. Eso es lo que necesitamos. Pero hay veces, qué rico que es cuando uno llega y dice, vieras lo que le pasó al hermanito Filemón.
yo lo vi, usted sabe que él tiene problemas de licor, ¿verdad? Y bueno, a mí no me gusta el chisme, se lo digo para estar orando, le cierran el ojito. Lo vi con una cerveza en la mano. Definitivamente yo creo que ya cayó en pecado. Y nos prestamos con ciertas licencias para hacer un chisme. En dado caso, si vi al hermanito Filemón en algo, mi deber es invitarlo a un cafecito y preguntarle: hey, un día de estos te vi, pasó esto y esto y esto, por lo que sé de tu boca o por lo que has expresado, sé que tienes problemas con esto, ¿te pasa algo? ¿Qué chiva sería? ¿Nos gustaría que nos trataran así? ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué no nos convertimos en esa persona que nosotros necesitamos que sean con nosotros? Tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Pero creo que muchas veces, muy en el fondo, disfrutamos el señalar y juzgar a otros. Y es por eso que tenemos que darnos cuenta que hablar nunca es un acto inocente, nunca. Cada vez que yo hablo la boca, sirve o para construir o para destruir. Y la gente da lo que tiene. ¿Qué estamos hablando nosotros como cristianos? ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Estoy bendiciendo a las demás personas? En todo caso, nosotros tenemos que orar, hacer un análisis de cómo está nuestra vida y comenzar primero a reflexionar, porque aquí esto se divide en dos caminos. Cuando critico y juzgo, porque no soy yo, pero es lo que está de moda, entonces yo también quiero hacer mi aporte, quiero lanzar mi piedrita. O está la otra, que yo me veo reflejado en otra persona, no me doy cuenta de eso, pero esa actitud que tiene esa persona a mí me cae mal. Y la pregunta es: ¿por qué me cae mal la actitud de esta persona? ¿Será que es un problema sin resolver en mi vida? Entonces, lejos de cualquier otra cosa, antes de hablar con alguien o lanzar un juicio o abrir la boca para lastimar a alguien, es pensar, ¿realmente por qué voy a decir esto? ¿Esto es porque de alguna forma yo me veo reflejado en esta persona, o porque simplemente quiero abrir la boca para lanzar mi piedrita? Porque entonces de las dos formas tenemos que checarnos. No podemos dar bendición si a la misma vez estamos lanzando juicio. Y les digo una cosa: cada vez que nosotros vemos que hay alguien en la iglesia que está pasando una situación difícil, deberíamos acompañarlo en amor. La Biblia nos dice que tenemos que hablar en amor, corregir en amor. No dice que tenemos que andar chismeando ni tenemos que andar comentando la vida de las demás personas, dice corregir en amor. Y la misma Biblia nos da pasos, son principios bíblicos de cómo hacerlo. En Romanos 2:1, cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer lo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. De alguna otra forma, hago paréntesis, de alguna otra forma todos cometemos pecado. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Tenemos que ayudar al prójimo, es cierto, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Criticando y juzgando no solucionamos nada, no solucionamos el problema. Recuerdo que mi abuela me decía: es que ningún borracho hereda el reino de los cielos, es que usted toma mucho. Y mi problema en sí no era tanto el licor como la situación que yo vivía, la soledad en la que me encontraba y el vacío tan grande que tenía. En el momento que esas cosas fueron sanas, lo demás se fue. Así que pensemos más allá, ¿qué es lo que puede estar llevando a esta persona a tomar esta actitud? Y en otro caso, si nosotros vemos que la actitud de esa persona no es la correcta, hablémoslo. Muchas veces nosotros creemos que estamos actuando bien porque nadie nos ha dicho que está mal. Tal vez fue algo que aprendimos con el paso del tiempo y creímos que estaba bien. ¿O nunca les ha pasado cuando se casan de que tal vez dejaban el paño en el baño y llegaba la esposa y le decía: eso no va ahí, eso va ahí? Pero es que a mí toda la vida me enseñaron a ponerlo así. Sí, pero va ahí.
Y ya después uno se da cuenta que sí, que eso hay. Es una cuestión de que nos corrijan en amor y que nos digan, es que esto no es un lugar para poner la ropa sucia. La ropa sucia tiene un cesto, tiene su lugar. Que nos corrijan en amor, que nos digan, hey, ¿no has pensado que esto que estás haciendo tal vez está afectando tu vida? ¿O no te está permitiendo crecer en la vida espiritual como debería? Qué bonito sería. Y que nosotros de verdad podamos decir, mira, nunca lo había pensado desde este punto de vista. Y que nos ayude a crecer. Gálatas 6:1 dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Pues ponerle pesos o lanzar piedras a las personas cuando están en una situación difícil. Y por eso es que necesitamos reflexionar por qué vengo a la iglesia. Porque si vengo a la iglesia nacido desde la religión lo único que va a hacer es ver los pecados de los demás. Pero cuando vengo a la iglesia desde la relación con Dios me permite ver cuáles son mis propios pecados, cuáles son mis propias faltas. Y obviamente nuestra vida va a tener una connotación diferente. La iglesia es un hospital de gente rota, de gente imperfecta. Dejemos de estarle disparando a las personas que están heridas, a las personas que están pasando por problemas. Nosotros somos el único ejército en el mundo que le disparamos al herido. Deberíamos acompañar a esas personas, orar por esas personas, acuerparlas, que se sientan queridas. Y que el pecado de ellos o la falta de ellos sea distinta a la mía no quiere decir que en algún momento yo no vaya a caer y que vaya a necesitar de la ayuda de otras personas. Y sobre todo recordar que los mismos criterios que yo utilice son los mismos criterios que Dios va a utilizar conmigo. Y por esa razón fue que tomé la decisión de que todos pueden juzgar y criticar, yo no. La tercera cosa que pensé es que todos pueden tener derecho de admisión, yo no. Derecho de admisión es el derecho que tiene cualquier dueño de algún local, bajo los límites legales, en decir quién entra y quién no a un establecimiento. Y les pregunto, ¿nosotros como cristianos podemos decidir quién entra y quién no a la iglesia? ¿Podemos nosotros decir quién entra y quién no a la iglesia? ¿Ustedes conocen la Fundación Chepe Cebaña? Sí. Bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero la Fundación Chepe Cebaña tiene un albergue. Y es un albergue donde lleva a las personas sin hogar o los indigentes de forma voluntaria. Ahí les dan comida, les dan techo, los ayudan a desintoxicarse, les dan apoyo emocional, y además les dan herramientas para que puedan reincorporarse a la vida, les enseñan un oficio. Y viendo los videos, varios videos de estos momentos que son muy emotivos por si los quieren buscar, en ningún momento vi a un indigente que ya tuviera varios meses de estar en el albergue decir, hey, a ese no lo traigan porque ese está pestoso o está desalineado, vea, con esos harapos lo van a dejar entrar. Nunca lo he visto. Lejos de cualquier otra cosa, los que ya están en el albergue salen corriendo a recibir a la persona que está ingresando. Nosotros hay veces se nos olvida que fuimos indigentes espirituales y que en algún día pasamos por esa puerta porque lo único que quería era aferrarnos a la cruz, encontrar la gracia en la cruz. Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años y todo es bueno, entonces me doy cierto derecho de pararme en la puerta y decir quién entra y quién no, quién merece y quién no. ¿Qué pasaría si ahorita comenzara a llenarse esto de prostitutas, de narcotraficantes, de sicarios, de personas socialmente reconocidos como escoria? ¿Nos quedaríamos sentados en el mismo lugar o nos abrazaríamos del bolso? Porque nos gusta no solamente tomarnos el atrevimiento de decir quién entra y quién no, sino también le ponemos prejuicio a las personas. Y el prejuicio es una opinión preconcebida de algo o alguien, sin dar la oportunidad de confirmar de que eso sea así o no. Esta es una historia que pasó en Argentina.
En una iglesia en Argentina había una chica que estaba desesperada y llamó a la iglesia pidiendo que le dieran la información de cuándo se reunían y la ubicación. Cuando venía entrando, la chica se baja del carro, apaga su cigarro en el parqueo, viene con unos jeans ajustados, rotos, una miniseta, y cuando viene entrando, el que está en la puerta le dice: hey, ¿sabe un toque? ¿Para dónde va usted? Y le dice: vengo al servicio. Y le dice: en esas fachas, de verdad, alguna iglesia trae lo mejor. Y la muchacha se le queda viendo y le dice: si a Dios no le gusta lo que traigo puesto, mucho menos le va a gustar lo que traigo por dentro. Se dio media vuelta y se fue. Y esa muchacha perdió la oportunidad de conocer a un Dios que no se mira que no mira lo que hay afuera, sino mira lo que hay en el corazón. ¿Saben algo? Dios prefiere un corazón arrepentido y quebrantado que una santidad fingida. Lo quiero repetir para que lo pongan en Twitter. Dios prefiere un corazón arrepentido y quebrantado que una santidad fingida. Nosotros tenemos que dejar de creernos que tenemos el derecho de decir quién entra y quién no a este lugar. Todos, absolutamente todos, fuimos personas que necesitaron de Dios. Todos fuimos pecadores. Todos pecamos. Tenemos el Espíritu Santo que nos exhorta en amor cuando pecamos. Pero en algún momento nosotros entramos por esa puerta que lo único que queríamos era encontrar al Dios de la gracia. ¿Saben algo? Los fariseos siempre señalaban a Jesús porque se juntaba con personas pecadoras. En Marcos 2:17, Jesús dice: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, en otra versión dice a los que se creen sanos, sino a los que saben que son pecadores. Nosotros nos creemos sanos. Nosotros nos creemos que somos personas sanas, o seguimos reconociendo que somos pecadores y por eso tengo que venir todos los días a la cruz. Todos sabemos dónde nos aprieta el zapato. De alguna u otra forma nosotros sabemos cuál es nuestra parte débil. Y por esa razón es que todos los días tenemos que venir a la cruz. Dejar el prejuicio de lado. Dejar de que las personas no conozcan a Dios porque se me ocurrió abrir la boca para condenar a alguien sin conocer su condición realmente. O sea, de verdad, Dios se sentaba, o Jesús, perdón, se sentaba a comer con pecadores todo el tiempo. A Jesús le gustaban las malas compañías. Y esas personas se sentaban a los pies de Cristo porque encontraban la gracia que necesitaban. Lo que muchas veces no encontraron en los templos, en las iglesias, Jesús se los dio. Y les digo algo, hasta el día de hoy a Jesús le siguen gustando las malas compañías. Se los digo por mi propia experiencia. Quitémonos de la puerta, dejemos que las personas vengan y de verdad se enamoren de Dios, que encuentren la libertad que necesitan en Jesús. A final de cuentas, la cruz es lo único que tenemos. Y como les decía al principio, todos pueden hacer lo que quieran. Yo no. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. No todo es para mi crecimiento espiritual. Y yo no sé si ustedes, al final de todo este bagaje de reflexión, comparten lo mismo que yo. Todos pueden hacer lo que quieran, pero yo no quiero hacerlo. Todos pueden señalar y juzgar a los demás y tener prejuicio, pero yo no. Y que todos puedan decidir quién entra y quién no al templo. Yo ya no quiero hacerlo más. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero los invito de verdad a que si este mensaje les llegó, tomen también la decisión de que sean otros los que lo hagan y nosotros no hacerlo más. Necesitamos ser una iglesia diferente, necesitamos ser cristianos diferentes. Hoy en día la gente necesita que seamos la respuesta. Dejar de andar señalando a las personas y recordar
que tenemos que hablar de las buenas nuevas, hablar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y cómo Él nos ha transformado de forma orgánica. ¿Qué les parece si simplemente le decimos: Señor, lo que encuentre es suyo y perdone lo mal acomodado? Y te pido que en este momento transformes las cosas que he venido haciendo y que a lo mejor no te gustan. Y al ser consciente de las decisiones que tengo que tomar, permíteme dar gracia, porque las personas dan de lo que tienen. Yo no quiero seguir lanzando juicios sobre las personas. Yo quiero que las personas vean en mí el amor que tú me has dado. Yo quiero que las personas vean en mí algo diferente y poder tener una historia que contar. Perdóname por todas las veces que he lanzado piedras a personas que tal vez no lo merecían. Y aunque lo merecían, no soy yo quien para juzgar. Quiero quitarme hoy, papá, el traje de verdugo y de juez. Y quiero ponerme el vestido de la gracia y del amor, porque es lo que el mundo necesita y fue lo que tú nos mandaste a hacer. Gracias, porque también hemos encontrado en ti lo que hemos necesitado, que es una vida distinta, una vida llena de amor, y que tus misericordias son nuevas cada mañana, sin importar lo bueno o lo malo que yo me crea. Necesito de ti. Entra en mi vida, Señor, y comienza a transformarme de forma orgánica. Permíteme ser diferente. Amén. Que Diosito les bendiga. Gracias por la atención prestada. Que Dios les guarde. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Un abrazo. Se les quiere mucho.